Ante todo, quiero darle gracias a todos los que apoyaron el video anterior. En esta ocasión, esta historia que vamos a contar hoy, creo que es algo súper importante para la patineta de Venezuela. Este personaje que vamos a tener hoy, estoy seguro que es uno de los que más ha creído y sigue creyendo en lo que es la patineta en Venezuela, el skateboarding venezolano. Le sigue apostando a su proyecto, que es algo clave en todo lo que es el mundo del skateboarding para cualquier país. Él es el creador de Autóctono, el señor Carlos Romero, alias Carlos Greñas. Y bueno, bienvenido, Carlos. Oye, bueno, gracias por esa introducción, chao. Me sonroja. Estoy en el Manzano, donde Oh, está el taller sí, veo las tablas, las sierras, las herramientas de... y el centro de operaciones, donde Oh. pasa la magia, donde hacemos ahí. Mira, vamos a comenzar primero con... ¿Cuántos años tienes patinando, weón? Coño, es una cuenta difícil de sacar porque mi generación creo que tenemos varias etapas. La etapa de la patineta de niño, de juguete, de estar rodando nada más, y después la etapa de patineta donde uno dice, coño, yo quiero ser patinetero, pues. Rodando y después con Oli, cuando uno vio patineta de plaza, digamos, tengo como 36 años por ahí. Pero mi primera patineta debe haberme llegado teniendo unos 4 o 5 años. No sé cuándo llegó, una Navidad. No tengo ese recuerdo preciso, pero desde que recuerdo tengo una patineta. La primera fue una Macaja amarilla. La tengo aquí, me la traje. Esta es mi primera patineta. Con esa patineta empecé a rodar arrodillado en el estacionamiento del edificio con algunos vecinos. Hacíamos especie de competencias, dando vuelta en el estacionamiento, que era el espacio, digamos, asfaltado. Había un parque en el edificio, pero no tenía asfalto, entonces rodábamos en el estacionamiento, arrodillados, unos 4 o 5 vecinos. Mi mamá se ponía muy nerviosa porque pasábamos muy cerca, claro, íbamos a la altura del parachoque rápido, y los carros de la época, Malibu, LTD, Conquistador, de esos parachoques metálicos, y bueno, se asustaba que pasáramos muy cerca y que nos fuésemos acortados. La patineta llegó a mi vida como un juguete, siempre estuvo ahí como juguete. Empecé a ver vecinos, yo siendo un niño, vecinos adolescentes más grandes que yo, en esa importante ola de principios, mediados de los 80 de la patineta en Venezuela, que ya eran patinetas anchas, todavía eran patinetas planas, pero muy anchas, con trucks anchos, ruedas grandes, kriptonitas, ruedas grandes y suaves. Entonces el objetivo era acercarse lo mejor posible a ese tipo de patineta. Uno iba mejorando poco a poco, le ponías a esa macaja unas ruedas mejores, conseguías otra tablita, pasamos como a una tabla equivalente a esta, un poquito más larga que la macaja, pero aún no era una tabla ancha. Los trucks se ensancharon un poco, de repente conseguías unas ruedas ya con rodamientos de precisión, no de municiones como la anterior, pero el objetivo seguía siendo una tabla ancha, 9, 10 pulgadas. La tabla, pues lo que pensamos resolverla, mi hermano y yo, era como no habíamos visto en persona, solo veíamos a esos vecinos pasar con esos complete y bueno, toda la pinta, chores cortos, bien sean de blue jean, botas Converse, guantes de aseo urbano, guantes de cuero, para que muchos de ellos hacían downhill. Entonces la tabla intentamos resolverlo con madera maciza, y como eran tablas planas, sin cóncavo, tratar de hacerle el doblez de la cola sumergiéndola en agua y tratándola de doblar con presión. Igual no lo logramos, pero ya teníamos una tabla ancha. Lo que faltaban eran los trucks. Teníamos trucks pequeños, bueno, que ahora están de moda, trucks y que kimping invertido, y ya en los años en los años 70 ya los trucks eran kimping invertidos. Teníamos este tipo de trucks. Mi papá encontró una basura electrónica, que eran unos desechos de fotocopiadoras, cuyos rodillos traía un eje casualmente
del mismo diámetro que el eje de los trucks. Sustituimos el eje del trucks por un eje pues, uno de esos ejes de fotocopiadora, haciendo ya un trucks pequeño, poniendo unos suplementos para que la rueda llegara acá y trancamos con unos retenes. Claro, para nosotros unos niños flaquitos, más o menos funcionaba. Sin embargo, toda la concentración de esfuerzo se concentraba acá y por supuesto fallaban. Los trucks tienen que distribuir todos los esfuerzos a lo largo del truck. Entonces, toda esta carga se concentraba aquí y fallaba, el truck se quebraba por acá. De esta manera íbamos paso a paso evolucionando en nuestras patinetas. Pasamos de esa tabla plástica, más caja amarilla, a una tabla no tan ancha, tipo hobby, o tablas macizas como estas que mostré, hasta el objetivo que era llegar a estas tablas anchas. Para llegar a estas tablas anchas, necesitábamos trucks anchos. Y entonces íbamos tratando de resolver con estos que muchas veces los repuestos usábamos trucks de patines que se conseguían mucho. Muchas ruedas de patines son de mayor diámetro. Empezamos a sustituir las ruedas de municiones por ruedas de patines. Muchas veces usábamos este tipo de trucks porque se nos partían mucho cuando los convertíamos así en anchos. Y bueno, así estamos en esa evolución. Esa generación de vecinos mayores que nosotros empieza a dejar de patinar. Ya estaríamos hablando de finales de los 80, pues, más allá de los mediados, 86, 87. Ahí el objetivo, como no habían tiendas de patineta en Barquisimeto, había un señor, que también es como un cuento cómico, que tenía una especie de taller de licuadoras, que vendía repuestos de licuadoras, que él traía tablas de patineta. No era una tienda, pero tú podías entrar a un negocio que vendían licuadoras y repuestos de licuadoras, y en una pared habían tablas de patineta. Pero entonces el objetivo era tratar de conseguir a esos vecinos, esas personas que patinaban y que dejaron de patinar, para comprarle las cosas que ya no están usando. Comprarle cosas que no estaban usando, y también habían cosas que tenían dañadas, pues. Entre esos, todavía conservo el primer truck Independent que me regaló uno de esos chamos, quebrado. Este es mi primer truck ancho, que es como de la segunda generación de Independent. Quebrado, que nunca lo usé, pero este era el sueño, tener un truck como este, y lo mantenía. Y lo tengo aún de recuerdo. Una imagen que no se me olvida: para esa época la Plaza de los Ilustres no era un spot patinetero, más bien era una plaza conocida porque está en el centro de la ciudad, con muchos liceos a sus alrededores, el Mario Briceño, la Escuela Técnica, el Heliodoro, otro que no me acuerdo cómo se llama, por el fin de siglo. Entonces era famosa. Yo pasaba siempre por los Ilustres cuando iba al liceo, a la escuela, y una vez veo un chamo patinando, este vecino, Julito, patinando con una de esas tablas que eran las soñadas para nosotros, una tabla kriptonita, creo que era Steve Alba. Por el lado de la lija tenía la K de Kryptonit en rojo con la lija negra, ruedas kriptonita rojas. Estoy hablando probablemente del 85, 86, cuando apenas tendría 2 o 3 años de que Rodney Mullen haya inventado el ollie, pero en Flatland, que más que todo usándose como figura de freestyle. Todavía no lo habían popularizado en el street, no estaban quizás apenas Mar González y tratando de jalarlo del freestyle para la calle. Veo este chamo que se sube en uno de los banquitos de la Plaza Los Ilustres. Son unos banquitos que en las esquinas son curvas, pero se sube sin ollie. Y eso a mí me impresionó mucho. Es que para la época, la idea de andar en la calle es que tú te puedas subir ceras y pasar, y subes ceras, te las bajas. Este chamo se sube el banquito, pero sin hacer ollie. Igual, para mí algo impresionante. Cómo se subía en el banquito sin hacer ollie es que para esa época, previo al ollie, existía este artefacto llamado subicera. En el trucks de atrás, aquí, y entonces
cuando tú lo que hacías era levantar la tabla, voy a intentar simular acá, levantabas la tabla, venía aquí la acera y te permitía subirte la acera o, o como él hizo, subirte a un banquito, que igual tiene el mérito porque necesitas cierta agilidad para subirte en él. Nada, seguimos en esa búsqueda de quiénes eran los vecinos que habían dejado de patinar para tratar de rescatar esos tesoros que eran piezas o accesorios de patineta mejores que las que uno tenía. Toda esa época transcurrió tratando de buscar accesorios y todo esto seguía siendo para mí la patineta como un juego, era como un medio de transporte para ir para la escuela. A veces en las tardes podía ir rodando. Yo jugaba fútbol y llegué a ir un par de veces al fútbol en patinetas, pero típico que el entrenador, no, mira, si te veo por ahí patinando, no te meto en el juego, pues la vaina de que te vas a joder un pie o vaina, que querían que estuvieses ahí leal solo al fútbol. Yo creo que viene como otra ola importante a finales de los 80 de las patinetas. Empezaron a proliferar peraltes de madera en varias ciudades del país. Por lo menos sé que en Caracas, Valencia, en Maracay, Puerto La Cruz y Barquisimeto habían de estos peraltes caseros en ciertas urbanizaciones que eran listones de madera, trac, 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 con chapas, así todo a los golpes, construidos. Para esa época contaba con bastante popularidad el BMX, que bicicletas de paleta. En la urbanización Los Libertadores, en la redoma de Los Libertadores, estaba ese peral, que uno iba de vez en cuando, no con patineta, a ver los chamos en bicicleta y unos cuantos en patineta. Para esa época que iba tenía como la tablita angosta y también había como ciertos recelos de los que patinaban ahí porque uno se acercara con patineta y no sé. Así fue transcurriendo toda esa época hasta el punto que al liceo llegaban algunos ex estudiantes del liceo, ponían afuera y una vez uno de esos chamos hizo Oli, pero sin rodar. Y yo, mierda, qué arrecho, ahí sí es un antes y un después de, para mí, de cómo ver la patineta y de decir yo necesito aprender esa vaina, cómo era hacer Oli. Pero solo lo veo una vez y entonces sigue otra vez como esa semillita ahí de dar ese paso adelante. Ya para esa época, a ese grupo de chamos, entre mi hermano y yo, compramos un complete. Estamos hablando de la época que estaban empezando a tener las tablas un poquito de nose. La mayoría tenían caderas, que es esta forma aquí en la parte de atrás, y cola de pescado. Compramos esa primera tabla y ya teníamos como esa curiosidad de empezar a hacer Oli, pero seguíamos patinando abajo en el estacionamiento y la usábamos en la calle solo como medio de transporte. No había un sitio donde uno fuese a patinar o decir que teníamos un crew, otro amigo que patinara. Una tía tiene una casa en el playón en la costa y casi todas las vacaciones escolares, agosto y septiembre, nos llevaban a esa casa a pasar una temporada en la playa. En las noches, la casa quedaba al frente de la cancha de básquet y todos los chamitos del pueblo y también, digamos, los que estábamos ahí pasando la temporada, íbamos ahí a jugar futbolito, a jugar básquet, chavaina. Y un día, una de esas noches, llegan dos chamos, dos hermanos con patines. Esos chamos eran Jorge y Gary de Maracay. Entonces, digamos, el primer patinetero que conocí así de hacer un pana que patinara fue Jorge. Jorge y Gary. Lo que pasa es que Gary tempranamente dejó de patinar y entonces Jorge igual hasta el sol de hoy patina y pana y es como de los primeros patineteros que conocí. Jorge me decía, ¿y cómo le dicen al kickflip en Barquisimeto? Y yo, bueno, que no conozco a nadie, ¿no? Yo estoy empezando, y vaina, kickflip. Lo conozco a él, yo creo que ese mismo año, con los ahorros de Navidad, fui a Caracas, a la emblemática Tortuga Sport, en el centro comercial único, en Chacaíto, a comprarme una tabla. Llego, esa tienda tenía básicamente productos NHE, Santa Mónica, Ruedas Hoy, todo lo que distribuye NHS. Estaba para decidirme entre una tabla Ross Goodman y una tabla Sim Erin Nash, que iba a ser mi primera tabla
de patinetas, digamos, nueva de paquete y ya en esta nueva visión de patineta ya no como juguete. Y estoy ahí, bueno, Santa Cruz para la época, Santa Cruz tenía mucho más renombre que Santa Mónica, aunque eran de la misma casa. Era como lo que la marcas de patinetas, si alguien te decía, era Power Peralta o Santa Cruz. Las dos eran de madera roja, de stain rojo, ambos dibujos eran finos, simplemente que la Rod Goodman creo que era unos meses un poco más antigua que la Sims, porque tenía la forma más, la cola de pescado, la punta no tan larga como la Sims. La Sims ya estaba empezando a ser un poquito más simétrica y porque me gustó el gráfico compré la Santa Cruz Ross Goodman. Ya aprovechando que estaba ahí en Chacaíto, me llegué a las Mercedes. Bajé caminando hasta la plaza y me senté, no cargaba trus ni nada, y me senté con mi tabla nueva a ver la gente patinando. Y estaba un chamo que era, no sé quién sería, una Sim Erinash, como la que yo quería comprar, y le digo, coño, Pavela, hay vaina. Y dije, no, chamo, la que quiero es la Sim porque era mucho más simétrica, como estaba, la punta era un poquito más larga. Y entonces estuve un rato ahí y me regresé, cambié la Santa Cruz por la Sims. Y me llevé también en ese momento, para mí era así como una vaina rechísima, las lijas transparentes. Y como la parte de arriba era un stain rojo, yo quise, era lija transparente. Pero igual no conocía a nadie, no había videos, no había nadie te decía cómo armarla, entonces me llevo mi tablet, mi lija, y cuando llego a la casa, que quiero armarla, yo soy muy meticuloso, puse la tabla sobre la lija, lo marqué con un marcador con la mayor precisión que pude, la recorté y después fue que la pegué porque nadie, no había esas técnicas de pegarle, después recortarla, nadie me había dicho, no sabía que eso se podía hacer. Sin embargo, me quedó muy bien, pero cuando llegó a la punta, quedó más corta la lija y quedó como un pedazo sin lija que igual me gustaba como se veía, porque quedó bien derechito, pero un poquito como más abajo. Ya para la época, viendo revistas, llegué a ver que en algunos le pegaban la lija y le dejaban una línea recta sin lija. Estamos hablando del 90, 91. Uno de los trucos emblemáticos era one foot. Para hacer one foot mejor, que no tenga lija en la punta y le sacan. Entonces yo, a ver, tengo mi lija y me gustaba mucho el Wanfu y estaba aprendiendo Wanfu. Tenía esa tabla nueva, igual en Barquisimeto no conocía a nadie que patinara. O sea, un día al frente de la casa pasa un chamito que es Monchi. Éramos tan poquitos, teníamos tanta sed de conocer gente que patinara. Pasó un chamo con una patineta. Chamo, ¿para dónde vas? ¿Dónde patinas tú? Y querer empezar a hacer como comunidad. Y entonces me dice, ¿tú vives aquí? Y yo, sí, sí. Bueno, mañana te paso buscando a las 3. Al día siguiente, a las 3 me silbó, bajé y entonces fuimos a patinar. Y entonces íbamos a patinar donde Bruno, que Bruno al frente de su casa ponía un sub y baja al revés con los asientos hacia abajo, de esos de parque, y quedaba un rielcito de doble tubo. Yendo esa primera vez con Monchi, que lo estaba conociendo ese día anterior, con Ramón, yendo a casa de Bruno, que eran como a 10 cuadras, pasamos por la calle 15, entre entre Abogados y 28. Estaba un chamo bajándose una cerita, tenía la puerta abierta de su casa y venía de adentro de su casa, como el estacionamiento, y ¡pam! Se bajaba la cerita. Todo el mundo estaba como en esa sed de hacer comunidad, de encontrar de gente con quien patinar, de hacerse un crew. Entonces le decimos al chamo, hey, ¿dónde patinas tú? No, yo patino aquí. Nosotros vamos ahorita a patinar, vente con nosotros. Entonces el chamo, éramos tan carajitos que el chamo me dice, bueno, no está mi mamá para pedirle permiso, pero mañana sí puedo, yo le pido permiso mañana. Bueno, te buscamos mañana y vaina. Y entonces esa es la primera vez que conocimos a Carlos, a Carlos Maguire. Él vivía en la calle 15, pero él sí tenía un crucito, él patinaba con Fide y Leonardo que vivían en esa cuadra. Y entonces así fuimos haciendo como el crucito del centro. Ese crucito de la 15 con Monchi, fuimos los primeros, todos vivíamos y estamos como a 3 o 4 cuadras de los Ilustres, fue cuando empezamos a ir a patinar a la Plaza Los Ilustres, que
que entonces es cuando empezamos a usar a los ilustres como spot patinetero. Entonces, los primeros que empezamos a ir a los ilustres, básicamente ese crew de MacGyver, los de la 15, MacGyver, Fide, Leito, Monchi y yo. ¿Por qué estudias ingeniería? En cuarto año, por ahí, había un examen que hacían para unas becas internacionales que se llamaba Galileo Galilei. Y yo para ese tiempo, lo que más me llamaba la atención era estudiar diseño industrial, que era lo que me llamaba la atención porque era diseñar cosas, objetos, artefactos, no diseño gráfico, no es que no me gustaba, pero en realidad lo que me gustaba era resolver problemas, construir cosas, muebles, vainas y siempre, por supuesto, pero yo ahí no lo tenía claro de que, bueno, hacer tablas o lo que sea. Sin embargo, siempre la necesidad te llevaba a intentar resolver problemas con las herramientas que uno tuviese. El cuento de los trucos primero de mi hermano, que usábamos trucos angostos y tratar de ensancharlos con un eje. A principios de los 90, a nosotros nos tocó vivir la era 92-93, donde las tablas empezaron a huevarse. Todavía no era la paleta de helado, la popsicle, sino que empezaron a huevarse como shape de balón de fútbol americano. Todavía no eran tan angostas, pero la cola sobre todo a afinarse, que era la época de los pressure flip, por eso la cola era así más puntiaguda, Sí. y las ruedas se hicieron muy, muy, muy pequeñas. La era de ruedas pequeñas, pantalones gigantes. Como no habían muchas tiendas, ni tampoco había muchos recursos, la patineta evolucionó muy rápido. En los 90 se usaban ruedas 58 milímetros Ratbons y solamente un año y medio después la vaina eran 38 milímetros, unas Bullet o unas Power. Entonces muchos teníamos esas ruedas y lo que uno trataba era de derrapar y desgastarlas para que se hicieran chiquiticas. Y entonces unas ruedas usadas eran casi que más caras que unas nuevas porque ya estaban desgastadas. Sin embargo, ese tipo de ruedas, que eran ruedas, esa forma que ahora está, que se usa de nuevo, que cónicas, eran unas ruedas más o menos anchas. Entonces, así tú las desgastaras, seguían viéndose unas ruedas anchas, con un diámetro muy pequeño, pero ancho. Y aquí hay que darle quizás crédito a MacGyver, que ya ahí queríamos resolver vainas. Y entonces él empezó a rebajar ruedas. Agarraba esas ruedas y las rebajaba y las rebajaba en diámetro. Esta es una rueda de la época, en diámetro, pero también las rebajaba en ancho, porque ese tipo de ruedas eran así de pequeñas. Eh, entonces ahí ya uno tenía como la necesidad nos llevaba a tratar de resolver esos problemas de que lo que queríamos, el problema era tener una tabla con las características que estaban usando en ese año. Que no llegaba a Venezuela, porque eso no, o sea, no llegaban artículos, no había tienda o... No era fácil de conseguir. En algunos lados podía que se encontrara, pero también era como de tener eso porque también uno ahí era un niño y no tenía como esos recursos siempre la patineta ha sido costosa. Yo me acuerdo que conseguí un Kimpi, se te partía el Kimpi, era una tragedia. Y el que te Tenía, vendían parecido era el de ferretería, pero ese no tenía el acero, no era tan duro que no resistía nada, se te partía el mismo momento. con esa inquietud de estudiar diseño industrial, no conocía ningún lugar en Venezuela que lo dictara, entonces intento concursar para esta beca que había diseño industrial en Francia. La vaina no se dio, ya estando en quinto año, bueno, ¿qué hay por ahí? ¿Qué es lo que puedo estudiar? Entonces había un librito donde estaban todas las carreras en todas las universidades, donde uno revisaba, mira, esto lo dan aquí, esto lo dan acá, esta carrera
se trata de esto, esta se trata más o menos de esta. Había una que era ingeniería industrial y la daban aquí en el Politécnico de Barquisimeto. Yo tenía buen promedio y dije, bueno, nada, ingeniería industrial. Me inscribo, pero después investigando más, lo que hace un ingeniero industrial no tiene nada que ver con lo que yo esperaba de esa carrera, porque ingeniería industrial es también, por ejemplo, en la Simón se llama ingeniería de producción y es básicamente una ingeniería de gerencial. Estando a semanas de comenzar la carrera, igual uno hace unos años de básico que todas las ingenierías es la misma. Me cambio a ingeniería química, donde digo, bueno, ingeniería química, pero sin verle absolutamente ninguna relación con el skateboarding, con la patineta. Empiezo a estudiar, sigo avanzando los semestres, sigo patinando. Llega un momento en donde uno se empieza como a cuestionar, uno quiere patinar muy seguido, es una carrera, sí, que consume tiempo, no es sencilla la carrera tampoco, y empieza uno como a cuestionarme, ¿esto es realmente lo que quiero estudiar? Además que por ser un país petrolero, y en esa época, pues la carrera estaba muy dirigida a la industria del petróleo, refinación de petróleo y un poco a la parte petroquímica también. Sigo patinando y por supuesto la referencia en la universidad, en mis amigos, en la ciudad, para todos es que Carlos es patinetero, pues. Entonces, si alguien se va a acercar a mí y me conoce y tiene cierta cariño o algo, pues ¿por qué le va a preguntar a uno? Mire, ¿cómo está la vaina y cómo está la patineta? Si quieren realmente saber de ti, uno le pregunta por la patineta. Y entonces en ese momento un profesor de la universidad me pregunta, para Carlos, ¿cómo está la vaina? ¿Y la patineta? Yo le digo, cónchale, tengo unas semanas que no he podido patinar porque no tengo trucks. Y entonces él me dice, bueno, pero tú no estás estudiando ingeniería, pues, ¿por qué no te haces uno? Y yo, entonces, coño, sí. Ya esa semillita estaba de la más importante que creo que para todos, porque de una patineta lo que tiene menor vida útil y lo que uno más parte es tabla. Y uno siempre de querer hacer una vaina es querer hacer tablas, que es lo que más le resolvería el problema a uno. Pero este profesor es profesor de ingeniería metalúrgica del área de fundición, así como una de las personas más influyentes en fundición, por lo menos de la zona centro-occidental. Una persona bien importante en el área de fundición. Empiezo por mis propios medios, no es que quise hacer una tesis de producción de trucks ni nada, sino voy a... Entonces con este profesor empecé a que me diera ciertos lineamientos y arranqué por la aleación, a estudiar qué aleación pudiese usar para hacer truck de patineta. Que bueno, tiene que tener características de que sea liviano, que sea resistente. Y empecé por ahí, que también era como el área importante de este profesor que estudiaba aleaciones. Y justamente en ese momento él tenía un tesista que estaba estudiando unas aleaciones para hacer prótesis eh, para huesos rotos, con más o menos esas características, que tenía que tener cierta resistencia, que fuese liviano. Y empecé por ahí, por supuesto, tuve que comprarme unos trucks para seguir patinando, porque eso no es que en una semana en 3 semanas voy a hacer un par de trucks, pero sigo dándole, pam, 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 pam. Tengo una posible aleación y empiezo a hacer, pregunto y ese profesor muy, muy de pinga me da acceso a los laboratorios de fundición del Politécnico, empiezo a probar aleaciones y el segundo paso era, bueno, quiero hacer mi primer par de trucks para ver qué tal. Entonces en ese momento tenía unos tracker, el modelo antes de los Axis, que creo que es uno que sacaron para Tony Hawk. A los que Y tenían entonces no como una T en el medio.
ese mismo. No, no, esos son los agro. Esos son los agro. No, unos son más modernos. Ahorita te lo muestro. Entonces, nada, dije, si quiero probar la aleación, no va a perder, no es que no voy a perder tiempo, para poder comparar y no comparar el diseño, sino solo la aleación, voy a hacer una copia de esos trucks. Exactamente el modelo para copiar. Entonces saqué una copia que es ese primer prototipo de ese Trux. En realidad la T y la base sí, esta que tengo es uno que tuvo unos problemas, todavía la conservo, de cómo llenó el molde. Ya. Pero bueno, y aquí le puse que si un expo, que es el nombre de la universidad, y bueno, este es el primer prototipo. Se puede decir que esos son los primeros trucks hechos en Venezuela. Que yo sepa, sí, es Primer- esto que están aquí. ¿En qué año Entonces, fue eso? 90 finales del 96. Solo lo que estaba probando era eso. Claro, yo no iba a hacer el eje, no iba a hacer el kimping, no iba a hacer las gomas, no iba a hacer las tuercas. Entonces, yo necesitaba un eje. En el 93 se usaba este tipo de ruedas y estaban de moda los pressure flip, los flip doble y triple y, y por este tipo de ruedas y el tipo de trucos que se hacía en el momento, siempre, muchas veces caía de primo y la tuerca y el eje se volvía nada. Entonces, Green King y Tracker sacaron unos ejes que se salían del Trux, que eran estos. Tracker lo sacó con una cupilla aquí que no tenían tuerca y este eje es de unos Green King que trae un tornillo Allen. Y entonces la rueda queda aquí al ras y no la tuerca quedaba protegida. Lo que quiero decir es que en este momento, para ese momento, lo que hice fue reciclar unos ejes de unos trucks comerciales, que tenía esos trackers y tenía otros por ahí. Pasó el tiempo, hice otros prototipos, pero no los había patinado. Creo que en el 99 me fui a hacer pasantías en una fábrica de pinturas en La Victoria, estado Aragua. Tenía Caracas más cerca y compré, me acuerdo clarito, una Creature que era muy ancha, se la compré usada a Luis, a Bosta, porque él usaba muy finitas y muy ancha era 8.0 o 7.75. Entonces compré esa tabla que estaba nuevecita y tenía estos trucks. Y entonces armé un complete con esos trucks, porque yo hasta ahora no los había patinado. Y los estrené en una competencia que hicieron en la azotea del TAS cuando vino Félix Argüelles y Chani Jenkins, Cuando vino el Team Converse. cuando vino el Team Conver, y ahí me acuerdo clarito, porque eso es algo icónico para mí, que fue cuando no, mentira, yo había patinado uno, que lo había puesto adelante con una base tracker, pero ahí fue cuando patiné por primera vez base y trucks hechos por mí. Estrené ese complete ahí y por ahí te puedo mandar una foto de Diony o de Ericsson. Un melón que sales haciendo desde... Eh, Esa fue la primera foto que yo vi de ti. Ese es el carajo que hace los true y vaina, porque esa me la enseñó Oliver. Él, claro, él de por allá de Barquisimeto y él sabía quién eras tú y él me contaba también. Y era en esa época, 96, 97, que uno estaba ahí como que coño, comenzando a explorar un poco más sobre patineta Valencia, Barquisimeto. De hecho, yo fui para Barquisimeto, fue con él. Pero él tenía no, Carlos Greña, o sea, y los trucks, y ese, cuando vi la foto, fue el Melon yo no pude ir para esa competencia, para ese demo. Éramos poquitos. No sé quién los escogió, nos pusieron ahí unos cuantos, pero terminó, creo que terminó, fue demo de ellos y como competencia de nosotros. Creo que ganó Oscarcito. Estaba Jersey, Omi, patinando, Oliver, eh, Y ya para esa época se estaban comenzando a utilizar las ruedas grandes, sí, exactamente. más Ahí ya, grandes ahora, 60 eh, milímetros, por ahí. exactamente. ¿Con qué más continuaste después de los trucks? Porque a la final sacaste un solo par o reproduciste más. Sí, para esa época
la única idea era básicamente la satisfacción propia de aplicar lo que estaba estudiando para resolver un peo. ¿Qué hace un ingeniero? Resolver problemas. Entonces, bueno, yo estaba aplicando ingeniería para ese problema que tenía, que no tenía trucks. Y entonces, una sensación bien fina de patinar algo hecho con tus manos. Tenías pensado ni que crear una marca, un proyecto, No. nada. Era solo, como decía, un proyecto de universidad, o sea, resolver tu vaina. Y las tablas, weón, ¿cómo nace el proyecto de las tablas? ¿En qué año? ¿Cómo te decides? ¿Sabes qué? Ahora vamos a hacer las tablas, ahora sí. O sea, ¿cómo? Más que los trucks, siempre el sueño fue hacer tabla. Siempre. Siempre fue el sueño hacer tabla. Yo no sé si hay algo genético ahí. Yo no nací en Barquisimeto, pero Barquisimeto es como una zona de mucha lutería, pues de instrumentos musicales de cuerda y de madera, hay los maestros de luthiers, la mayoría son Carora, el Estado Lara. Siempre tuve esa inquietud de fabricar tablas. No existía internet, no existía nada que te pudiese hacer sospechar cómo se hacía una tabla. ¿Cuándo te decides? ¿Sabes qué? Voy a hacer la tabla, voy a investigar dónde consigo el Voy, mate, la voy, pega, voy, 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 las voy. herramientas, me imagino que también la prensa, o sea, ¿cómo desarrollas esa parte? Bueno, la idea estuvo siempre, bueno, desde niño, que quisimos hacer la primera tabla ancha. Con mi papá, madera maciza, tratar de doblar la madera maciza para hacerle una colita, siempre estuvo. Después vienen nada, la historia de la patineta es cíclica en Venezuela y en todo el mundo. Tiene sus altos y bajos, con unos periodos más o menos claros, unas caídas que coinciden en todo el mundo, hay unas caídas particulares por situaciones político-económicas en Venezuela que también influyeron. Entonces, en esa época, 92-93, hubo un bajón en la patineta a nivel global, Mm. que coincidió también con unas alzas inflacionarias en Venezuela. Entonces, las poquitas tiendas que habían dejaron de traer vainas y entonces ahí nos tocó eso que a nos, esa vaina pasó en los 90 dos veces. 93, 94 y después como del 96, 97. Esa primera etapa que eran esas tablas de, Palética helado. de sí, forma de balón de fútbol americano. Claro, no eran ni tan redondas las puntas, eran un poco más Sí, más puntiagudas, pulido. pero eran Esa. finitas. Eran más anchas, pero en las puntas, pero en la parte ancha sí llegaban a 8 y pico, Que porque seguíamos usando. tenían ¿Ah? Everest League, que tenían Everest Sí, League, esas tablas. sí. Pero seguíamos usando, este true es de esa época, y esto es como 151. O sea, seguíamos usando este true y seguía siendo acorde a esa tabla. Estamos hablando de 92, 93. Eran anchas, pero puntas más afinadas. No eran todavía paleta de helado por cicle que son más rectas. Eran tablas de ese estilo, entonces para los de Barquisimeto esto les pasó creo que pasó en toda Venezuela, no es que fuimos los únicos. Que bueno, entonces uno cortaba esas tablas con shape que tenían cola de pescado. Nosotros lo hacíamos así, íbamos a la tienda, nosotros las tiendas que nos quedaban más cerca eran Valencia y había una tienda Sporting Goods que trabajaba un chamo que no patinaba, pero era bien pana, y en esa tienda también vendían Plan B, tablas del año. Entonces el chamo nos dejaba que le pusiéramos los tornillos sobre, o sea, el shape viejo, la tabla del año, la poníamos aquí, le poníamos tornillo y le pasamos con marcador el contorno y uno se llevaba su tabla ya con el contorno y aquí con caladora y después con escorfina, por lo menos MacGyver
él, él y yo somos así como muy detallistas, entonces nos gustaba que la vaina quedara como que si fuese una tabla de fábrica con esa forma. Le echamos hasta barniz en el borde. Habían chamos de aquí que pensaban que era tabla del año. Nosotros, no, esas son cortadas. No, marico, mira, pero mira. Y esa es como la primera acercamiento a tratar de hacer, por lo menos con la madera, de trabajar la madera. Después vino esa otra caída, 96-97, que es la que quizás tú también recuerdas, que está sobre todo la tienda que tenía más tablas en stock en ese momento era Tortuga Sport, que tenía una La Santa Santa. Mónica Airline, Ajá. Everest League, pero también tenía otras tablas más viejas porque no cualquier tabla funcionaba. Ahí yo compré una Santa Cruz Bot Boil, la que tenía Ajá, Meteoro. exactamente esa es la que te iba a decir. Y Pero esa tenía la tabla, Santa Cruz que decía Santa Cruz con fondo negro y las letras, o sea, el clásico escrito de Santa Cruz. esa la tuve también. Pero ahí quería llegar. Ya yo para esa época era como, el patinetero siempre fue como muy detallista, muy purista y veía muchos detalles. Por lo menos esa bot boil tenía en el medio como un quiebre. El cóncavo era raro y por lo menos cuando yo cortaba esa, no me gustaba. Me gustaba más la Santa Mónica que si era un cóncavo más parejo y no tenía ese quiebre en el medio Eran que después te como, era vamos. medio plátano. Era morado y el línea amarilla y el carrito en el medio como de meteor. Me acuerdo que, bueno, que después, que en Aero las Mercedes, cuando estaban las Mercedes, quedaban, o ellos trajeron, no sé, no tenían, tenían unas tablas Vision viejas de la época y trajeron truque estándar que habían salido y los truques Delta 2 que se les movía el eje. Eso, Y eso. ruedas, no, ruedas después llegaron como en el 97, 96 por ahí con la tienda esta Extreme, que quedaba también en las Eh, Mercedes. Y ellos comenzaron a traer ruedas y comenzaron a traer tablas Invisible, comenzaron a traer tablas y Power, tú, pero sí. con nuevo shape. Y ahí fue donde como que cambió un poco la vaina con el respecto a las tablas. Esos Delta 2 eran una ladilla porque la vaina sonaba como una pandereta cuando patinabas por lo del eje. Que ponerle tuercas de presión por los lados o que la rueda Sí. te quedara medio ajustada. Entonces, nada, siempre estuvo la sed. Esta introducción de la vaina de cortar las tablas es que estaba la curiosidad de hacer tablas porque era la vaina que uno más necesitaba, lo que más partía. Estamos sedientos de tablas desde los 90. Recortábamos vainas, pero del proceso, cero, weón. ¿Cómo se hace una tabla? Cero. No había, pero en ningún lado, ni una pizca de idea de cómo se hace una tabla. Empecé por ver cómo hacían el contraenchapado plano, las tablas esas que uno veía por ahí para hacer mesas y cocinas, que es también contraenchapado, varias láminas, pero llega el 411 como 30 y pico, que hay una propaganda de que sale Cajuel Berry, pero sale menor, salen unos pequeños cortecitos de una fábrica. Sale solo como abriendo los huecos, otra medio cortando, pero así flachazos de ese tipo de edición. El bicho hace un truco y ¡plac! Un flachazo. Hace otro truco, ¡plac! Un flachazo. Y eso es como lo primero, así que yo, mierda, ¿y cómo será esta vaina? Y nada, entonces, primer paso, la vaina es con una prensa, por lo del contraenchapado. Te estoy hablando ya, esto es 2001, 2002. Ya ha pasado tiempo de los trucos. Para ese momento, no YouTube, no nada que te enseñe cómo es el proceso hacia una tabla. O sea, no estaba esa información a la mano tampoco. Creo que era medio secreto. La gente, Es lo que te iba a decir. Es lo que te iba a decir. Era secreto industrial porque había muy pocas fábricas. No es este pedo de globalización de ahorita. Era fabricantes, era Powell, ABC, que era quien hacía Acme, el profesor Smith, que todavía tenía la fábrica en Estados Unidos, y unas
fabriquitas pequeñas, entonces había como mucha competencia, todo el monopolio lo tenían ellos, entonces mucha competencia entre procesos de ellos. Entonces no era, era secreto industrial la manera como se fabricaba. Entonces, primer paso, hacer el molde. Entonces dije, bueno, hay que hacer un molde con la forma. Para hacer el molde agarré a mí siempre, para esa época me gustaban mucho las Gear y la Chocolate, que no era muy levantados los cóncavos. Se usaban así medio planitas. Agarré una de esas y como mi papá es arquitecto y mi hermana también estaba estudiando arquitectura, lo que hice fue como levantar un plano topográfico de la tabla. Así lo mismo que hace el topógrafo con un terreno, lo hicimos con la tabla. Pa, 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 pa. Y mi papá, desde siempre, marico, desde los 90 trabajaba con AutoCAD. Entonces pasamos eso a AutoCAD y generamos la superficie de la tabla. La estiramos porque la hice con la forma y nada, el objetivo primer molde. Pero, ajá, la vaina es que esto era, ya yo me estaba graduando de ingeniero químico. Yo duré un año, que yo lo llamo un año sabático. Yo me gradué y dije, voy a patinar un año. No busqué trabajo ni me puse a estudiar, que el objetivo, lo que yo quería era como hacer un posgrado. Entonces, patiné ese año seguía medio investigando, quería hacer como un posgrado afuera, las vainas no se dieron y dije, bueno, para no seguir esperando, me fui a la Simón, a hacer un posgrado en la Simón. Entonces me mudo a Caracas, eso es como 2002, y sigo investigando. Entonces, toda esa investigación la hacía, digamos, teórica mientras estaba en Caracas y en las vacaciones de agosto y de diciembre es que venía aquí, que donde tengo herramientas. Yo en este taller no existía, donde tengo herramientas, pero artesanales, pues, de intentar hacer vaina. El primer molde lo hice de madera. Entonces, como tenía la superficie hecha en AutoCAD, le hicimos varios cortes, los imprimí y con eso armé como un sándwich y lo fui armando. Para el 2005, algo así, ya estaba haciendo como las primeras pruebas de prensado, pero la estaba haciendo con cualquier madera. Entonces ahí empieza el dilema. Buscar la madera, buscar los espesores, porque ni siquiera las maderas tropicales, digamos, las maderas nacionales, le encontraba el espesor adecuado para hacerla de 7 capas. Hasta que, nada, lo primero es eso, no puedo abarcar todas digamos, las variables que quiero. Entonces, primero, bueno, prensar, a ver si la forma queda bien, no importa que no tenga todavía la madera. Y recolectando madera. La primera, hago un par como para probarlas, pues para patinarlas. Y la pega, weón, el epoxi, ¿por No, dónde sí lo no. conseguía? Eso, pues entonces, todo esto, estos son años, weón, de eso, de investigación, ¿cómo se llama? De espionaje industrial, weón, tratando de ver qué es lo que hacían en la industria. Y no solo en la industria de la patineta, sino en la industria qué adhesivo usan para la construcción. El primer adhesivo era un adhesivo epoxi. Entonces mira la vaina de cómo es la vaina en las universidades. Ya yo estoy haciendo posgrado, entonces en la Simón hay ingeniería de materiales y hay una práctica donde sintetizan un epoxi que se usa como adhesivo para madera. Y el profesor de esa materia es un profesor súper reconocido, de esos así súper respetados en ingeniería de materiales del mundo. Bueno, nada, lo llamo por teléfono. Yo cuando eso ya creo que era ayudante docente, que es como el primer paso para ser profesor. Tú eres estudiante de posgrado y puedes ser ayudante docente, que das algunas clases, unos laboratorios, ¿no? Entonces llamo al profesor y le explico, mira, yo estoy investigando en esto, yo lo que quería era entrar, había una práctica que le daban a los estudiantes de ingeniería de materiales donde sintetizaban ese adhesivo. Entonces quería
preguntarle a ver si yo podía entrar de oyente a esa práctica para sintetizar y aprender cómo era la vaina. Total que este profesor, nada, se puso de todo exquisito y nada, no me dejó entrar a la vaina, porque hay tipos de profesores, pues, unos que son así súper rígidos y como que no promueven este tipo de vainas, que donde hay estudiantes que tienen sed de aprender y de conocer y vainas. Y hay otros profesores como el que te ayudó con los trucks. Exactamente, que ese cuento no lo he echado. En esa misma época, entonces, tengo las dos vainas, tabla y ya tengo muy adelantado lo de los trucks. Pero en la Simón yo sigo pendiente, yo no he abandonado el proyecto de los trucks. Entonces en la Simón estoy investigando lo de las tablas, buscando sobre todo el adhesivo para empezar a probar y sigo con lo de los trucks. Entonces con lo de los trucks conozco a un profesor que tendría un poquito, unos pocos años más que yo siendo profesor, sea, mejor dicho, él ya era profesor y yo todavía era ayudante docente, creo, que se llamaba Pedro del Basto, ingeniero de materiales de ahí, pero su tesis en fundición, porque los ingenieros materiales hay expertos en cerámica, expertos en fundición y expertos en polímero. Este era de fundición, que es lo de los trucks. Y entonces me hago pana de él, le echo el cuento que yo soy, me gusta mucho la fundición, he hecho trucks. Y entonces me presenta Omar Quintero, que es un profe así de esos, de sensei de fundición en Venezuela, que el bicho tiene experiencia como 50 años en fundición, que desde que tenía 15 años empezó a trabajar en siderúrgica, después empezó a estudiar ingeniería de materiales, después hizo posgrado. Y este profesor sí es súper pana, al contrario del otro, así como sediento de que, coño, estudiantes que le llaman la atención la fundición. Entonces tengo uno super pana en el área de los trucks que me aportándome mucha información, mucha vaina. Y estos otros que antiprogreso. Bueno. Con lo de las tablas, hago ese primer molde, hago una prensita casera chiquitica donde medio entra el molde Pero y ese molde que estás haciendo es ya de tamaño tabla de patinete, de verdad, o sí, un molde sí. pequeño como para No, probar, estilo test deck. no, tabla Un de patinetas molde, normal, papá. Prenso unas primeras. ¿y el maple? ¿Dónde lo conseguiste? No, cero maple, pura madera criolla. Entonces, Ok. estoy probando, probando ¿Qué, la vaina. qué madera? Este es con madera nacional, este es de las primeras. Bueno. Probando de todo, probando cómo teñirla, que ahí no queda bien. Este es como no tenía el espesor, este es como de, ya te voy a decir, ¿Esa es la primera? sí, este es de 11 capas. Para poderle llegar el espesor, lo tuve que hacer de 11 capas, de varias maneras. Ahorita hay como, no sé si hay cedro, hay varias porque no encontré para hacerlas todas de la misma madera. Y Tiene creo que caoba. creo que sí, la más oscurita, que ahí se ve una que esa creo que es caoba. Entonces aquí estaba probando todo, estaba probando el molde, incluso hice las primeras pruebas que tú tienes una tabla con este gráfico, que es la primera prueba también de serigrafía, esa misma. Que también paralelo a esa época me sacan un pro model y ya yo tenía este proyecto y yo estaba ahí medio pro model entre comillas, pues una tabla con mi nombre. Yo la tuve, yo te la compré. Yo te Sí, compré sí, una para sí. apoyar la vaina. De las primeras veces que tenías Gilligan de gráfico. Esa misma. Pero la vaina es que yo ya ese gráfico, no el gráfico, porque eso siempre es un actor, pero el Gilligan arriba, eso sí ya yo lo tenía para mí, para autóctono, que decía sí y esas tablas, porque iban a ser o sea, las primeras tablas venezolanas y lo primero que es una frase como muy autóctona de Lara, que era, coño, que esa vaina, esas tablas, ¿de dónde sacaste esas tablas? ¿Cómo que estás haciendo tablas? Y entonces tenía esa vaina, pero quemé ese cartucho porque necesitaban como el gráfico y bueno, dije,
dale ahí mientras tanto. Sigo trabajando en el proyecto, sigo avanzando y paralelamente sigo investigando. Me quedo en que prueba y prueba con maderas criollas y nada. Algunas dan más o menos pop, pero la vaina, el peo de las maderas cales es que son muy duras y al ser muy duras son muy frágiles. Entonces Son rígidas. quedan muy rígidas. Es que yo para la época dije, ver, ¿será que estos bichos tienen ese monopolio porque todos usan maple? No puede ser que no haya otra especie en el mundo que tenga propiedades como esa. Entonces empiezo como esa investigación y la vaina no me da y digo, bueno, pueden ser dos vainas. Proceso lo esté haciendo mal o que no sea la madera. Entonces, para resolver esa incógnita, tengo que conseguir maple, pues.